vámonos a un tema que no es tan, pues tan lineal, tan positivo. Le quiero dar la bienvenida a una amiga que pues no hemos tenido en este espacio debido a las muy constantes faltas que he tenido yo debido a mis consultas médicas y etcétera. Pero que bueno, hoy por fin se reincorpora a este espacio la queridísima doctora Leticia Calderón Chelius, investigadora del Instituto Mora, quien hoy trae un tema muy importante. Pero antes la saludo, doctora, muy bienvenida a este su espacio. Muchas gracias, Toño, y qué bueno, mira, tú cuídate, eso es lo que importa, porque ya sabemos que la salud es fundamental. Entonces, tranquilo, aquí estamos, sin ningún problema. Gracias, Toño. Paso a pasito, doctora, claro que sí. Y hoy, mire, nos va la doctora Leticia Calderón Chelius, público consentidor, nos va a plantear una idea muy fuerte, una idea que plasma en su columna de Sin embargo MX, una columna que titula Los deportaron. Le voy a leer un extracto de esta tesis que tiene la doctora y que me parece verdaderamente fuerte, inspirador incluso, y que debería sensibilizarnos a todos. Dice la doctora Leticia Calderón Chelios en su columna: la deportación es una práctica que en un tiempo, no mucho, será abolida como fue abolida la esclavitud. Se reconocerá universalmente como una práctica cruel, denigrante y extremadamente prepotente, porque supone el sometimiento de una persona sin mayor culpa que buscar sobrevivir a un aparato policíaco que vuelve a los cuerpos de los deportados en seres manejables como si fueran cosas inservibles. Devastador párrafo, y al mismo tiempo, le digo yo a usted, creo que nos sensibiliza de nuestras realidades. Yo hace rato, al platicarla con esta columna, precisamente con la doctora, le planteaba eso, cómo es que todos los seres humanos estamos en riesgo de ser inmigrantes en algún momento, de ser desplazados en algún momento. Y en efecto, la denigración, la deshumanización que ocurre con una deportación, por ejemplo, podría equipararse sin duda a la esclavitud. ¿No es así, doctora? Es tremendo, Toño, y justamente esta columna que redacté para el día de hoy tiene que ver con que casualmente esta semana ocurrieron una cantidad de actos de resistencia frente al tema de la deportación, porque tendemos a ver, ¿no? A ver que si el tránsito, ya ves que hemos hablado también aquí ya de algunos episodios que, bueno, nos convocan, nos impactan, las famosas fotos que de repente levantan la indignación de todo mundo, ¿no? Pero nos quedamos en eso, Toño, en la foto, en el momento, o si acaso en, digamos, una experiencia que puede ser, bueno, a ver, los mexicanos que radican en el extranjero o los extranjeros que han llegado a nuestro país, o sea, cosas como más generales. Y cuando ya bajamos un poquito y vemos experiencias que a lo mejor no son lo común, pero es parte del proceso migratorio y como está configurado el sistema jurídico, pues hacen que haya personas deportables, Toño. Y esto, por eso yo digo, está a la par de lo que en algún momento fue la esclavitud, una práctica cruel e inhumana que tiene que ser abolida como tal, porque ya más allá del discurso, ¿no? De este lema de ningún ser es ilegal, bueno, en la práctica, al deportar a una persona, la condicionas en términos jurídicos. O sea, su único delito es estar, es ser. Y entonces no importa lo que haya hecho o no, es estar en el lugar no indicado en el momento en que justamente la ley, digamos, descarga toda su fuerza sobre esa persona. Entonces, es tremendo porque es un parte de una maquinaria donde se controla este tema de la migración. Entonces, ¿qué tenemos? Que esta semana, les decía yo, fue muy interesante porque hubo un movimiento que tiene, yo en la columna, Toño, menciono incluso el link por si alguien tiene interés, porque pues es bastante potente, todo un movimiento que está contra la detención y contra la deportación en Estados Unidos. Pero al mismo tiempo, ese movimiento se unió e hizo una jornada de lucha a favor de las personas migrantes haitianas en este caso, junto con el tema de los Black Lives Matter, tiene que ver con todo este movimiento de las negritudes en Estados Unidos que se vinculan con estos migrantes haitianos. O sea, una cosa bien interesante y yo creo que quedó bien en la redacción porque en 3 palabritas ahí se conectó. Pero la casualidad que hizo Toño
que esta semana me tocara, y la verdad es que lo agradezco muchísimo siempre, al grupo que en México, jóvenes que fueron deportados, retornados forzadamente al país, que se llama los Otres Dreamers, Otres ya sabes, por ya esta cosa de ya más cuidando el lenguaje, Otros Dreamers en Acción, ODA, que es un grupo, y también ahí les pongo el link, que tiene que ver con cómo han reaccionado, cómo se han activado, qué ejercicio político, social, civil han realizado durante ya casi 10 años, Toño, para experimentar de una manera más leve la dura situación de la deportación a su propio país, ¿no? Porque entonces nos quedamos con que, no, pues ¿cuántos deportaron? Pero aquí el punto siguiente es, ¿y qué pasa con la gente cuando la deportan? ¿Cuál es su experiencia? ¿Cuál es su posibilidad de conectarse con la sociedad que le dicen que es su sociedad, sobre todo en el caso de los jóvenes que se fueron siendo niños y que de repente se encuentran con una serie de elementos, de valores, de formas de ser? Algunas le pueden gustar, pero otras son muy contrastantes. Entonces, se presentó este libro maravilloso que cumple 10 años y que los invito a verlo porque es muy inspirador. Incluso ellos mismos dicen que no es un libro, es un colectivo que se hizo libro, ¿sí? Es una comunidad que se hizo libro. Y bueno, la última cosa que te quiero mencionar, que es tremenda, Toño. Bueno, obviamente no me extiendo ahorita mucho con esta pugna que hay con que si México va a aceptar o no el título 42, que es lo que Trump en su momento impuso a México, de que nuestro país recibiera a estas personas solicitantes de asilo en Estados Unidos, pero que las recibiera en territorio mexicano. Mira, yo no creo que eso va a pasar por una simple razón, porque esa es una discusión en Estados Unidos. Un juez estadounidense declara que, bueno, es constitucional y tienen que llevar a cabo este proyecto, ¿no? Que Biden ya había quitado. Pero bueno, perdón, México es un país soberano, tenemos nuestras propias leyes y México no tiene por qué acatar, el gobierno mexicano menos, y menos un personaje como Ebrard, lo que un juez, además, un juez de un estado como Texas, dicte a la propia ley o lógica de Estados Unidos. Entonces, aquí vamos a ver cómo se mueven las aguas, es interesante, el momento es delicado, pero lo junto con el último punto, Toño, que yo reseño en este artículo, que creo que mi plática está más larga que el artículo tú, pero bueno, pero que tiene que ver con un caso tremendo que ocurrió entre antier y ayer, que fue la deportación de una pareja, un joven matrimonio de afganos que llegaron a nuestro país. Y fíjate, Toño, que aquí hay una práctica que ya hemos denunciado mucho, pero no ha pasado nada, y que es que las autoridades de migración retienen ilegalmente, porque les quitan todo contacto con el resto de las personas, a extranjeros que llegan al país y que entre que averiguan o no averiguan, los retienen, los aíslan y eventualmente los deportan. Esto es una cosa que ya se ha documentado, ya se ha denunciado, ya lo que me digas, y sigue ocurriendo. Bueno, pues esta pareja de jóvenes afganos llegó al país, le pasó esta práctica por parte de migración, no pudieron comunicarse y aunque hubo grupos que se movilizaron, digamos, cuando se enteraron de la situación, no fue suficiente, subieron a un avión a esta pareja y la chica está embarazada de 7 meses, Toño. O sea, si a alguien no le queda claro que Afganistán es un país del que además México ha dicho que es un país que merece recibir refugio quien salga de ahí, porque la situación se entiende cómo ha ocurrido, y ese es el mensaje que nos dio nuestro propio gobierno, ¿eh? Pero bueno, el punto es que suben a un avión de la aerolínea Turkish Airlines, y esta pareja habla, eso es, en términos de derecho internacional es absolutamente válido, Toño, se declaran como asilados, suplican por refugio humanitario, refugio político, la categoría no me la pidas porque es irrelevante frente a la tragedia. Y las autoridades de esa aerolínea no acatan las leyes internacionales, que lo que hubieran supuesto es bajarlos y hay que el país que está, el gobierno, averigüe la situación. No lo hicieron y se los llevaron a Turquía para deportarlos a Afganistán, en una situación que entendemos que alguien que ha salido, pues ahora su vida corre aún mayor peligro, Toño. Y es un caso duro porque se contrasta con lo que pasó hace menos de mes y medio, ustedes se acordarán,
que México recibió y además pavoneó y además celebró la llegada de afganos que el país rescató. Entonces, es una práctica indebida, jurídicamente incorrecta y humanitariamente hablando, Toño, deplorable. Entonces, de eso se trata desafortunadamente la columna, pero creo que sí vale la pena tenerla en el radar. Si alguien quiere leerlo, pues me va a dar mucho gusto, Toño, pero aquí ya está el resumen ejecutivo para que no digan, y sí me parece que si empezamos a vincular esto que yo decía de los jóvenes que están peleando hoy por no ser deportados desde Estados Unidos, las deportaciones que un país como México lleva a cabo de manera express e ilegal, lo que estamos viendo también en la frontera, bueno, nos damos cuenta que es una práctica, y lo estoy poniendo bajito, nada más de esta parte de nuestro territorio, digamos, nuestro territorio extendido con Estados Unidos, pero es una práctica terrible que ocurre en todo el planeta y que debemos levantar la voz y la cara frente a esto, Tony. Y tiene toda la razón usted, doctora. El caso de esta pareja de afganos exhibe la serie de violaciones a nuestros derechos fundamentales que se experimentan con una deportación. Y a mí me da mucho coraje porque también exhibe la desigualdad en México. Ahí vimos al canciller Marcelo Ebrard celebrando la llegada de una serie de periodistas del New York Times y del Wall Street Journal a México, periodistas afganos allá junto con sus familias, pero esta pareja, que no son periodistas, que a lo mejor no son famosos, se enfrentó a una situación verdaderamente violatoria de sus derechos humanos. La verdad es que esto sí ha sido contenido desde hace mucho tiempo en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. El artículo 13 de esa declaración asegura que toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un estado. Además de que toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y regresar a su país. Más adelante hay un artículo que habla de la persecución, otro del derecho a la nacionalidad, pero vamos, creo que lo que plantea la doctora Leticia Calderón Chelius es claro y absoluto. En algún momento tendrá que ser abolida esa deportación como fue abolida la esclavitud. Esta pareja se enfrenta a un peligro inminente de perder sus vidas. Su principal derecho es el derecho a la vida, es derecho natural, así se le llama el derecho natural, es su derecho a la vida. Se les está violando, se les está poniendo en riesgo este derecho al regresarlos a Afganistán. A ellos dos, al bebé que viene en camino, y esto no podríamos aceptarlo como humanidad. Así de sencillo, así de claro, es como humanidad, no como México, no como el gobierno de los Estados Unidos. Y en esto, doctora, yo quisiera volver a hacer el llamado de no considerar a los países como casas. Mucha gente que dice, no, pero es que a ver, si deportas a alguien es porque no estaba invitado en tu casa. Es como si alguien se te metiera a tu casa y lo tienes que sacar de tu casa. No es lo mismo, ¿eh? No tiene ese mismo alcance. Las fronteras son imaginarias, no existen. Se han creado, vamos, una serie de barreras humanas, pero de ahí en fuera es una situación imaginaria que existe en nuestra concepción del Estado, soberanía y territorio. Así que eso tenemos que concientizarlo nosotros. Y yo espero, doctora, que esa idea que usted tiene, esa propuesta, esa tesis que usted tiene, no llegue a buen término en varios años, sino lo más pronto posible. Que podamos hablar lo más pronto posible de la abolición de la deportación, como fue la abolición de la esclavitud. Yo también le recomiendo, por favor, leer esta columna de la doctora en Sin embargo MX. Se llama Los deportaron, ahí búsquela, está muy, muy buena. Y no sé, doctora, si nos quiera compartir también sus redes sociales para que la gente se ponga en contacto con usted. Sí está padre por compartir, Toño, porque justo ya la subí, ¿no? La columna, y cada semana subo las columnas que me hacen favor de publicar ahí en Sin embargo, que es @LetiChelius, esa es mi cuenta personal, o @migrantólogos, que es donde, bueno, varias personas trabajamos, ¿no? En torno a estos temas de migración. Y pues nada, igual que en contacto contigo, con Vicente, pues a sus órdenes, pero yo creo que son de estos temas que vale la pena discutir, como tú dices, y me gusta mucho, sacarlo del lugar común, ubicarnos como personas del siglo XXI y ya no de la Edad Media, y entender que muchas veces estas de las naciones, las fronteras, son acuerdos jurídicos.
y que tan han cambiado, Toño, y digo, ahorita no me puedo extender ya, pero tan han cambiado que tenemos el Brexit en Reino Unido, que ha desplazado a 3 millones de personas que vivían de manera, digamos, establecida, desde mucho tiempo en ese territorio, vamos a decir, y que de un día al otro pasaron a ser extranjeros. Entonces, esto no es solamente una cuestión que digas, ah, bueno, le pasa a un país a otro. Por tanto, sugiero estar abiertos a esto. Si gustan acompañarme también en esta página que dije, que esta mención que hice de mi Twitter, pero sobre todo, bueno, pues cada quien en la medida de sus intereses, seguir y aceptar y abrirse a estos debates, porque son los debates que nos toca vivir como hombres y mujeres de este siglo XXI. Así es, ese es el punto, ¿no? Que tal vez hagamos historia con esto, que ahora que existe esta, pues vamos, esta tesis, podamos pensar a futuro que fuimos nosotros, los hombres y mujeres que poblamos este mundo, los que conseguimos la abolición de la deportación. Doctora, como siempre me da mucho gusto, me encantó una vez más platicar con usted en este espacio, me fascina siempre que tengamos este tipo de análisis, de reflexiones, que filosofemos de esta forma, y espero pues verla el martes en Sin Censura y el viernes aquí en Vámonos en Chinga. Muy bien, Toño. Disfruten la tarde, disfruten el fin de semana y tú, serenito, ¿eh? Ahora sí que sereno moreno. Claro que sí. Le decía al público que al rato voy a Kansas City, Kansas, a una exposición de arte callejero. Y bueno, por ahí conozco unos tacos muy ricos. Vamos a ir a dar la vuelta por ahí. Así que para que le dé antojo, doctora. Un abrazo grande, Toño. Gracias por compartir conmigo. Hasta luego. Un abrazo a la doctora Leticia Calderón Chelios, investigadora del Instituto Mora, en esta muy interesante propuesta. Y bueno,